¿Qué onda, pana? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo videito para mi canal. Hoy vamos a estar hablando de una gran cantante, llamada también la reina de la música tejana, conocida mundialmente como Selena. Carcacha, paso a pasito, no dejes de tambalear. Selena Quintanilla Pérez nació el 16 de abril de 1971 en Texas, Estados Unidos. Hija de Abraham Quintanilla Jr. y Marcelofelia Zamora, con ascendencia mexicana. Sus progenitores emigraron en la década de 1950 desde México hacia Estados Unidos. Se crió en Corpus Christi, Texas. Ciudadana de los Estados Unidos, aunque habló solamente inglés, su padre le enseñó a cantar en español. Comenzó a cantar siendo muy joven. A los 8 años hizo su debut. Desde siempre contó con todo el apoyo de su familia. Sus hermanos fueron los Dinos, la banda de Selena, y su padre fue su director. Durante 1984 grabó su primer LP, Selena y los Dinos. Conocida como la reina de la música tejana, en 1987 ganó el premio Vocalista Femenina del Año en los Tejano Music Awards, y su álbum Alfa obtuvo el premio a la Revelación del Año. Para su proyección, la disquera que la contrató en exclusiva compró los derechos de sus anteriores grabaciones, y así proyectaron una colección de los grandes éxitos de la reina, en un álbum grabado en vivo titulado Selena y los Dinos. El 17 de octubre de 1989, Selena lanzó su álbum debut homónimo. La versión en español de la canción japonesa Sukiyaki y el álbum debutaron en la lista de álbumes regionales mexicanos de la cartelera estadounidense. Tanto así que en México se hizo una estrella. Por ti estoy aquí, tan triste y derrotada. Yo sé que nunca volverá. Más tarde llegaría Ven Conmigo en 1990. El sencillo del álbum Baila esa cumbia fue la canción más tocada en las estaciones de radio locales de música tejana durante más de un mes, y ayudó a Selena a realizar una gira en México. Después de asistir a uno de los conciertos de Selena, Yolanda Saldívar comenzó a llamar repetidamente al padre de Selena para iniciar un club de fan en San Antonio. Quintanilla finalmente cedió a las solicitudes de Saldívar e inmediatamente se convirtió en presidenta del club. Durante el lanzamiento del álbum Entré a mi mundo en 1992, contrajo matrimonio con Christopher Pérez, guitarrista en su banda, a pesar de la oposición de su padre. Dicho álbum alcanzó el puesto número 1 en las listas regionales mexicanas durante 32 semanas consecutivas. Entre sus canciones de lanzamiento están Como la Flor, La Carcacha, ¿Qué creías? Y Ámame. El primer sencillo mencionado anteriormente alcanzó el puesto número 6 en la lista de Billboard Hot Latin Song, convirtiéndose en lo que en ese entonces era el sencillo con el pico más alto de su carrera. De hecho, los críticos musicales consideraron que el sencillo Como la Flor fue la que impulsó la carrera de Selena en México. Como la flor, tanto amor, tanto amor. Un año después estrenó Live, ganó el premio al mejor álbum mexicano-estadounidense en los premios Grammy de 1994, convirtiéndose en la primera grabación de una artista tejana en hacerlo. Entre sus temas principales de ese gran álbum se encuentra La Llamada. Si me vuelves a llamar, yo te vuelvo a colgar. Ya me cansé de escuchar. También Selena hizo cameos en telenovelas como Dos mujeres, un camino en 1994. Presentó su propia línea de ropa, abrió dos boutiques llamadas Selena etc., una en Corpus Christi y otra en San Antonio. Amor Prohibido, presentado ese mismo año, se convirtió en el segundo álbum tejano en vender más de 500,000 copias y fue número 1 en las listas latinas. También se hizo popular en los Estados Unidos, donde se convirtió en uno de los álbumes latinos más vendidos. Tenía 4 sencillos: Amor Prohibido, Bidi Bidi Bom Bom, No me queda más y Fotos y Recuerdos. Amor prohibido murmuran por las calles. Dreaming of You en 1995, lanzado póstumamente, obtuvo un récord vendiendo 175,000 copias el primer día de su lanzamiento. Las grabaciones de este disco comenzaron en diciembre de 1994.
Selena grabó 4 pistas programadas para el álbum. El 31 de marzo de 1995 fue asesinada a tiros por Yolanda Saldívar, la exgerente de sus boutiques y presidenta del club de fan, por una disputa sobre denuncias de malversación de fondos. El 14 de agosto de 1995 se lanzó Dreaming of You como el sencillo principal del álbum, siendo este el más vendido de toda su carrera. 'Cause I'm dreaming of you tonight. Cabe destacar que ese mismo año fue incluida en el Salón de la Fama de la Música Latina de Billboard, el Salón de la Fama del Hard Rock Café y el Salón de la Fama de la Música del Sur de Texas. Además, la revista Billboard la nombró la artista latina más influyente y de mayores ventas de la década de 1990. Fue la única artista femenina en tener 5 álbumes al mismo tiempo clasificados en la lista Billboard 200. Durante 2022, la citada revista la declaró la artista latina femenina más grande de todos los tiempos. No está de más decir que Selena fue una gran cantante y que influyó muchísimo en la música latina. Tanto así que 27 años luego, la música de Selena sigue sonando en todas partes. Conocida como la reina de la música tejana, hoy aquí presentado en mi canal. Les recuerdo que si les gusta mi contenido no olviden suscribirse, dar me gusta y activar las notificaciones para que no se pierdan de ningún otro video. Les recuerdo que si quieren seguir viendo biografías de sus cantantes preferidos, le pueden echar un ojo a mi canal donde tengo un extenso repertorio. Nos veremos en un próximo videito. Hasta luego. Adiós. Muchas